época, los discos se escuchaban enteros. Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona. Pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. Con este tema llamado Pinturas de Guerra arranca El Ruiseñor, el amor y la muerte, quinto y último disco de Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Como ustedes seguramente sepan, proyecto, podemos decir como, a ver, es raro, es como que es una banda, pero a su vez es el proyecto solista post Redonditos de Ricota de Carlos Alberto Solari, que como también seguramente sepan, dejó este plano existencial el pasado viernes. Que dejó también en los créditos de este disco el alias de Protoplasman. Iba cambiando, ¿no? Iba Sí, rotando, iba rotando de seudónimo. Como también de algunos de sus integrantes más cercanos que solía rebautizarlos cada tanto. Así es. De hecho, sí, perdón, no, ¿no? Uno de los hay varios conceptos que rodean a esta obra. Uh-huh. Uno de ellos, no sé si es un concepto, pero sí me parece una decisión que a su vez es toda una declaración política, incluso, es la de estrenar, adelantar el disco. No en Spotify, no en YouTube, no en una... bueno, ya no se usan las cadenas de videos televisivos, sino en una radio comunitaria como esta, ¿no? Más afortunada quizás porque tuvo la oportunidad de estrenar un disco del Indio, FM Patriada, donde tiene su programa Marcelo Figueras, amigo, periodista y biógrafo del Indio. Uh-huh. Bueno, el disco se estrenó allí un día antes de su salida física y hay una parte donde interviene la voz del mismo Indio y dice: les habla el bribón ideal. Esto es Bien. un adelanto para Radio La Patriada. Qué bueno, mirá, se quedaron ahí Con todos. esa voz que es realmente una envidia de todas las personas que en algún momento trabajamos atrás de un micrófono. Me quedo ahí con Marcelo Figueras, me quedo ahí también con la parte inicial de cuando uno va a sumergirse en una obra, en este caso la del Indio Solari, en este caso la del Ruiseñor, El amor y la muerte, que es la tapa, la emotiva portada que muestra la fotografía, ¿no? Interesante, vamos a describir fotográficamente interesante también lo minimalista, lo sencillo, que ya desde la tapa invita a su propuesta, ¿no? Es una foto en blanco y negro de lo que dicen puntualmente los padres de El Indio Solari, ¿no? José Solari y Celina Cherep. Y me quedaba, con Marcelo Figueras, que bien mencionabas, escritor ahí en las memorias junto con El Indio, que originalmente se iba a llamar Ellos, ¿verdad? Uh-huh. El objetivo principal era homenajear a todas las figuras, artistas, cineastas, músicos, que obviamente moldearon su educación sentimental e intelectual. Hablamos obviamente del Indio Solari. Sí, que digamos, a partir de ahí también se desprenden otros conceptos. Primero, la importancia que le dio el Indio, sobre todo esto a partir de su etapa como solista con los fundamentalistas, a el disco como objeto, ¿no? El no perder de vista en estas épocas donde manda el streaming, donde manda lo inmaterial, el no perder de vista la fisicalidad del disco. Uh-huh. Todos estos discos de los fundamentalistas fueron editados con un packaging distinto a lo que estamos acostumbrados de un CD, ¿no? Que es esta cajita de tamaño cuadrado que se abre así, sino esto era un libro. Todos los discos fueron editados en un libro vertical, uh-huh, de bastante grosor, con mucho contenido visual, narrativo también, y que tenían un tratamiento, ¿no? O tapas sectorizadas, mucha cuestión, digamos, que lo hacía interesante para tenerlo el disco, más allá de escucharlo. En este caso, como bien decías, Mauri, además de la foto de sus padres en la portada, adentro del libro podemos encontrar las fotos y las referencias a distintos artistas, distintas también, del cine, de la literatura,
obviamente también de la música, que fueron, digamos, su formación, sus referentes, y que también nos habla, ¿no?, esta cuestión de que posiblemente sea de no solamente de su etapa como indio, sino de toda su discografía, del disco más personal, ¿no? Que donde se hizo más referencia a su propia persona, ¿no? Ya el hecho de poner a tus padres, ¿no?, en la tapa del disco, habla de vos, básicamente. El hecho de poner a tus referencias en el interior del libro habla de vos, y las canciones en varias etapas también hablan de él, de lo que estaba atravesando como persona. Disco editado en el año 2018, donde ya había hecho pública su condición de Parkinson, y que funciona, no te digo en todo el disco completamente, pero varias partes del mismo funcionan a manera de una especie de despedida anticipada, ¿no? Sí. Y me quedo con lo que puntualmente mencionabas acerca entre la etapa y esta manera circular de ver la vida, ¿no? El inicio, el final, el transcurso también, y contando obviamente gustos, placeres y formación, en este caso que tuvo. Pasamos ahí también, si vos querés, a lo que fue este registro que se hizo en el estudio personal, que es Luz Bola. Sí. Una última apostilla, ¿no? Bien. Dentro de esas referencias se encuentra David Bowie, ¿no? Y también hizo público el indio la admiración que le provocó y el impacto que le generó la obra final del Duque Blanco, como lo fue Black Star, que fue claramente, a todas luces o a todas sombras, un disco despedida, ¿no? Donde su diagnóstico de cáncer ya estaba no solamente confirmado, sino avanzado. De hecho, falleció pocos días después de la salida del disco que es como una especie de auto-requiem, ¿no? Y de alguna forma este disco del indio tiene muchos puntos de contacto con esa obra de Bowie. Tal cual. En esas páginas también se pueden encontrar directores como Luis Buñuel, Ingmar Bergman, está, Bob Dylan, Frank Zappa. Hablamos de quienes, para él, formaron su carrera y su espíritu puntualmente también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Te contaba que también fue parte de este acompañamiento, en la última formación estable de la banda Baltasar Comoto y Gaspar Venegas en las guitarras. ¿Puedo meter un paréntesis que nada que ver? Bien. Me hace bosta que los guitarristas se llamen Gaspar y Baltasar. Vos sabés que no me di cuenta, y ahora va a ser perturbador porque en el transcurso del programa me voy a tener esto en la cabeza. Buscando el indio sería Melchor, no sé. Sí. Bueno, sí, retomemos. Entonces, Fernando Nal en el bajo, y Martín Carrizo, obviamente baterista recordado, que también partió años atrás, ¿no? En este momento viene todo tan urgente, ¿no? Todo tan reciente, era un sueño. Y hay un documental relacionado a Martín Carrizo y de cómo se conocieron, cómo se cruzaron con las bandas en sala de ensayos, tremendo también como para verlo. Sergio Colombo y Miguel Tallarita en viento, los coros de Débora Dixon y Luciana Palacios. Volviendo a lo de Martín Carrizo, ¿no? Punto de contacto, ¿no? Recordemos que estaba esta cuestión que instalada más por la gente que por ellos, claramente, de la bronca, la rencilla, la grieta entre Soda y Los Redondos, entre Cerati y el Indio. Martín Carrizo venía a ser baterista de Cerati y pasó a ser baterista del Indio, además de saber, a través de declaraciones de ellos mismos, que estaba todo bien entre ellos, que esto de que se muera Cerati, que tal el indio y eso, era todo una flayada de la gente o de los medios, o vaya a saber a quién le haya servido esto, que era una fantasía nada más, porque además al final de todo, al final del camino, se trata de música. Tal cual. De hecho, hace poco escuché también a Vitale, que produjo también un disco en el cual también una de sus funciones como productor era juntar, ¿no? Es ese disco que el indio pide hacer un tema de Calamaro, El Salmón. Sí. Y Gustavo Cerati canta un tema de Los Redondos, dejando obviamente en evidencia, ya lo dijeron como vos bien lo decís, en algunas joyitas que uno puede encontrar como entrevistas, ¿no? Ahí con mal grabadas, con ese cassette, ese VHS que se estaba por terminar, en la cual los protagonistas hablan acerca de este mal folclore que se lleva de la cancha a las tribunas auditivas.
definitivas. Así es. Si les parece, vamos a escuchar ya uno de los temas del disco, como Bien. para también meter un entremés a nuestras voces. Mucho mejor escuchar la voz del Indio. Decíamos que uno de los temas, incluso desde el mismo título del disco, uno de los temas que sobrevuela el disco es justamente la muerte. Al mismo hace referencia en este, que podríamos decir que si hay alguna aproximación a un hit en el disco, se me ocurre que es este tema que vamos a escuchar y que se llama La Oscuridad, track 2 de El Ruiseñor, el amor y la muerte. Me aproximo, me aproximo, me aproximo, me aproximo. Soy muy. Me acerco a vos, pedís que no mire hacia atrás. El equipaje pesará menos que la última vez. Y se quejó, yo hice lo que vine a hacer. En busca de su sombra fui, me cobré sin piedad. Ya están aquí, los vi. Los fantasmas de juventud vienen a despedirse de mí, ¿no? Creo que también una de las cosas que caracterizan a este disco es que las clásicas metáforas indiescas, solariescas, están como un poquito más cercanas. Claro. ¿No? Un sí, poquito sí. más explícitas. Si bien sabemos que una letra del Indio nunca va a ser así, pum, directa, enunciando tal y cual cosa, pero están un poco menos, digamos, abstractas. Claro, está más sencillo, ¿no? Ajá. Está más la pelota ahí parada, sabiendo ya
que esto, ¿no? Que el partido dura 90 minutos y dura... Y que ya estamos en tiempo de descuento. Exactamente, exactamente. Al principio en Cortina escuchábamos Pinturas de Guerra, que es este álbum que comentabas vos, que es el este rock and roll clásico directo, ¿no? Me quedaba con una frase que decía: si la adversidad triunfa, dolerá porque fui feliz. Resume Claro, esa ¿no? postura, Fui ¿no? feliz, ya hablando en pasado de su vida, ¿no? Esto de esto más cercano y más despojado, si se quiere, también puede aplicarse no solo a lo lírico, sino también a lo sonoro, ¿no? Se caracterizó esta etapa de la carrera del Indio por una cuestión sonora maximalista, como decíamos, preciosista, donde se acumulaban las capas de distintos sonidos, Claro. varios, digamos, regrabaciones de varias capas de guitarras, teclados, baterías, percusiones, muchas voces, coros, entonces todo eso se iba acumulando para formar un mega sonido, ¿no? Y también muchas canciones que partían desde la épica, ¿no? Como muchos hubo en esos 4 discos anteriores, podemos encontrar varios himnos, ¿no? Que fueron agregándose a la larga lista de himnos que ya tenían los Redonditos. Y en este caso se trata de una cuestión, si bien tampoco vamos a pretender que una canción del Indio sea solo un bajo, batería, una guitarra y la voz, y una sola voz, y sin ecualizar, no. Obviamente hay una búsqueda, hay un trabajo sonoro, hay una cuestión ahí que puede disfrutarse en la, por ejemplo, escucha con auriculares. Sí, también está un paso, digamos, más relajada esa búsqueda, podríamos decir. Sí. En este caso, como de alguna forma desvistiendo al mito para mostrar a la persona por detrás, tanto desde, como decíamos, el arte de tapa, el interior del trabajo visual del disco, lo lírico en las letras, donde se autorreferencia mucho más, y desde lo sonoro también, despojándose de esa grandilocuencia sonora, esa era la palabra que buscaba, Bien. para ir a algo más terrenal, si se quiere. Bien, un datito ahí para agregar y sumar a este disco puntualmente. Viste que hablábamos recién acerca de la parte gráfica, artística gráfica que tenía este libro con esta temática, que hablábamos recién acerca de sus inspiraciones, sus formadores. El disco que se publicó digital y en disquerías, que fue el 27 de julio del 2018, la fecha original iba a ser el 23 de enero de ese año, que coincidía exactamente con el cumpleaños 69 del Indio Solari. El lanzamiento de este CD postergó varios meses por la complejidad, ¿no?, de la fabricación de este libro, ¿no?, que este formato físico, las fotos de alta calidad y bueno, y lamentablemente problemas de salud que tenían que ver con algunos de los integrantes que también ya estaban ahí. Claro, puntualmente hablamos de Martín Carrizo, ¿no? Exactamente. Así que ahí hubo una postergación para lo que después fue, pero teniendo en cuenta lo que mencionabas recién, ¿no?, darle totalmente trascendencia e importancia, volver al concepto del disco, del CD, que es ese formato, ¿no?, que muchas veces uno lo dice muy al pasar, es ese librito, pero es toda la obra conceptual que tiene el artista y el formato lo amerita. Algo que, como decíamos, se pierde, ¿no?, en la digitalidad reinante hoy por hoy, que claro, es muy conveniente, muy práctico, uno está a apenas un par de clics o de toques de pantalla de escuchar la canción que quieras escuchar en ese momento, pero como pasa con casi todo, cuando se gana algo también se pierde algo, y lo que estamos sacrificando es esta cuestión física presencial, multisoporte, ¿no?, que puede tener también la música y que permite a los músicos, a las músicas como artistas, el poder expandir su visión y la idea que tienen y el mensaje que quieren llevar a otras disciplinas, incluso invitar a otros artistas, como lo ha sido Rocambole en el caso de Los Redondos, prácticamente un integrante más de la banda, para que complementen esa visión, ¿no? Bueno, en este caso y en todos los discos del Indio se ocupó de que eso también estuviera presente y no se perdiera de vista. Perfecto, genial, genial. Y bueno,
recuperando tal vez, me imagino, lo que fue en su momento Los Redondos de Ricota como un colectivo cultural, ¿no? Exacto, recuperando ese espíritu primigenio que tenía. Eso, y vos fíjate que en algunas declaraciones, que tampoco obviamente fueron demasiadas, un indio que luego del 2000 lo agarra ya, y obviamente en su carrera, en su etapa de solista, en el estudio, en su casa, y esto lo que vos bien decías, capas y capas de sonido, también era una búsqueda de él con este tiempo actual, ¿no? Decía que no tenía redes, que no había nada, porque era demasiada distracción, que ya estaba toda puesta ahí en esto, ¿no? En curiosear con la parte técnica también, desde lo musical, por eso también cobra mucha más trascendencia tal vez este disco, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, que pasa a ser un poco más sencillo, como bien lo decías recién vos, un disco que obviamente no abunda en distorsiones digitales, sintetizadores, y tiene esa esencia más intimista. Así es, sí, ya que estamos hablando de esa esencia más intimista, les invito a escuchar otra de las canciones del disco. Son 15 tracks, la duración del disco es alrededor de 1 hora. Bien. Hemos decidido pasar un tema de las primeras 5, otro de las segundas 5 y después otro de las últimas 5 canciones, como para que representen estas, digamos, secciones del disco y también para que representen los distintos estilos, los distintos géneros que se dan cita, ¿no? Porque hay rocks a medio tiempo, como el que acabamos de escuchar, de La Oscuridad. Sí. Hay rocks más agresivos, como Stranger Danger. Hay baladas melancólicas, como Ostende Hotel. Hay cuestiones más fiesteras, si quiere. Hay una cuestión también folk con El Callejón de los Milagros. Lo que vamos a escuchar ahora es La Moda No Es Vanguardia. También una canción más tranquila desde lo sonoro y desde lo rítmico. El título ya es muy solaresco, no sé. La letra no es tan tranquila porque el indio aprovecha para descargar munición, digamos, ¿no? Recordemos época posterior a lo que fue aquel recital en Olavarría, multitudinario, donde el último. Hubo una muerte, donde se habló mucho en los medios, se lo criticó mordazmente en muchos casos, no solo con esto de que tuviste un fallecido en tu recital, no estás cuidando a tu gente, sino también esta cuestión de supuestamente le hablas a los desposeídos, pero sos un millonario que vive aislado de los demás, etcétera. Bueno, rara vez el indio en alguna letra aludía a cuestiones tan directamente o casi directamente como lo hace en esta canción, en La Moda No Es Vanguardia, que como bien decís, ya desde su título tiene una declaración de principios, así que les invito a escucharla con profunda atención y enseguida regresamos. Me invento plegarias vacías sin ser de fe, demasiado ciertas para ser verdad. Ya sé, ¿seré yo acaso una espina allí entre los muertos sin alma? La muerte esa tonda me vino a buscar ayer, vestida de negro se vino a llevar mi piel, con una falda floreada, quizá le hubiera aceptado. De a poquito comienzo, la moda no es vanguardia, voy a gritar de pie, perdido que no tuve, gané lo que nunca merecí.
prisa. Tienen para mí esos jodidos por la moda del odio sin piedad. Muy bien, pasaba así entonces La moda no es vanguardia. Bueno, tirando rayos para varios lados, ¿no? Hay una parte de la letra de esta canción que acabamos de escuchar que me resulta, a ver, como intrigante porque no termino de saber si es una acusación para otros o una ironía para consigo mismo, porque habla de barrios cerrados, Sí, sí, bonitos, seguros. Y ¿Dónde bueno, está la esa era seguridad? una de las cuestiones que se le achacaba al indio, ¿no? Che, bueno, te hace el popular, pero vive en una mansión con un cerco perimetral con guardias. Ujú. Entonces, está... Si uno lo toma como que, bueno, le habla a la gente que vive en los countries, y sí, claramente, pero también es algo que los demás podrían señalar con el dedo hacia su propia persona. De hecho, me tocó ver en el día de hoy una tira que recuperó nuestro reciente entrevistado, el señor Sergio Langer, Ajá. del año 2006. Año en el cual, al parecer, el indio en una entrevista había tenido ahí un episodio en el cual se había querido meter gente a su casa, fanático, ¿no? de los Redondos, y él había dicho que al que se mete en mi casa lo saco a los tiros. Y bueno, Langer, con su habitual estilo, ¿no? Mordaz y poco reconocedor de esos supuestamente límites del humor, o que alguien se pueda llegar a ofender, hizo una tira muy divertida donde el indio era prácticamente un francotirador de dos ricoteros que entraban a su casa. Bueno, una parte muy graciosa del chiste que tenía dos perros, que uno se llamaba Chizo y el otro se llamaba Iván. Pero bueno, había gente en los comentarios que, desconociendo quizás seguramente la impronta como humorista de Langer, decía, seguro sos libertario, como Claro. el indio, bla, bla, bla. Y esa imposibilidad de poder tomarse con ironía y con humor las cosas, ¿no? Sí, como también lo hizo en su momento, aunque fue bastante mordaz, Juanse, ¿te acordás con el tema Ya Morí? Sí. Que en una parte, bueno, contaba esta cosa del indio caminando por su mansión. Hay disculpas públicas después que dice, che, loco, te pido disculpas públicamente por haberte compuesto un tema. Yo debí, a mi corta edad, desconocía por completo lo que podía llegar a significar, le dijo. Pero será... Toma, lo manda, bueno. sí, bueno, también estuvo, recordemos, al parecer ese ping pong entre Charlie y el mismo indio con los Redondos. Ujú. Recordemos, ¿no? El clásico de Charlie, no voy en tren, voy en avión. Claro, claro. Y el indio los Redondos, que le respondieron con la canción que dice, yo voy en trenes, no tengo a dónde ir, ¿no? Bien. Como un poco representando a las clases que en su puta vida van a poder viajar en un avión. Ujú. De hecho, hablaba con un amigo el mismo viernes, donde me decía que cuando fallezca Charlie, eventualmente, como nos va a pasar a todos, Sí. que bueno, que se iba a generar un fenómeno similar, y yo disentí con eso, ¿no? Ajá. Porque si bien Charlie quizás por lo que es
legado musical sí lo podemos equiparar a una figura como la del Indio, pero creo que el Indio siempre tuvo mucho más arraigo popular Eso. y que Charly siempre fue algo que estuvo más cercano a lo que podemos llamar la clase media, Eso. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si bien Comparto. obviamente va a haber dolor, va a haber recuerdo, no sé si será tan masivo y tan abarcativo como lo ha sido lo del Indio, que no atravesó, como lo decíamos también en el video de adelanto, varias generaciones. Hablaba hoy por ejemplo, con Felipe Mariana, Peña. con Mariana Macarlupu, Mira, bien, nuestra ni más ni compañera menos. acá de la Quinta Pata, que me decía, dice, hoy un alumno de 8 años Sí. me decía que se puso muy triste porque él escuchaba al Indio y a Los Mira. Redondos, y cuando ella le pregunta, ¿y vos lo conociste porque lo escuchaban tus papás? Seguro dice, no, mis viejos no escuchan eso, lo conocí porque mi hermano de 13 lo escucha todos los días. Ajá. ¿No? Entonces puede Como va abarcar marcando tanto a otras edades. pibitas Sí. de 8 o 13 años como a personas de más de 60 que estuvieron también el viernes por la noche en la misa ricotera que se hizo en distintos puntos, en el velatorio público que se hizo en Avellaneda. Entonces, una cuestión que atraviesa también varias clases sociales y varias generaciones, ¿no? Ya ahora en esta parte de alejándonos un poco de lo que es concretamente este disco que estamos analizando, y tratando por ahí de comprender un poco el fenómeno de lo que ha sido el Indio Solari y lo que seguirá siendo, ¿no? Ujú. Porque por más que ya no esté físicamente, un artista de esta magnitud que 8 años antes de su fallecimiento ya prepara un disco a modo de despedida, estamos hablando de una persona que tiene una visión artística hasta de su propia muerte que es envidiable. Tal cual, tal cual. Y lo que mencionabas recién también, ¿no? Guste, no guste, estás, escuchás o no escuchás. Lo interesante es ser protagonista despierto de la historia que está sucediendo, que se escribe, se va escribiendo en el transcurso de estos días, con esta multitudinaria manifestación de afecto a la hora de la despedida. Pensaba lo que decías recién en esto de Charly García, el Indio en sí. Y quién pudo, un fenómeno cultural como Maradona pudo juntar eso, ¿no? Sí, eso totalmente. decir, desde lo popular y lo artístico, deportivamente hablando, digo, ya no había categoría en sí donde no podía entrar, porque bueno, eso, ¿no? Fue eso, representativo en sí a escalas socialmente equiparables, por ejemplo, a, bueno, grandes líderes, ¿no? El carisma, no sé, qué componentes debe tener algo para que se convierta en trascendental. Lo cierto es que el Indio ha acompañado generaciones con sus canciones, es merecido, obviamente. Desconozco yo su obra, y es lo que hablábamos la vez pasada me debo puntualmente, creo que es uno de los artistas que, si bien no me acompañó en experiencias personales, tengo inquietud porque obviamente mueve masas y hay un mensaje en sí, ¿no? Eso no se puede negar de la poesía, ¿no? Y la temática en sí donde aborda, porque también podés cantarle, tener un poema y hablarle, no sé, a una lechuza en sí. Hay temática interesante, se aborda, y lo interesante también, ¿no? Del público, a quién va dirigido y cómo también eso lo sienten y lo viven. Así es, bueno, para ya ir cerrando, mencionabas esto del carisma. Qué loco, porque el Indio, podemos decir, no era particularmente una persona carismática, ¿no? Eso, como sí, sí sí. lo era el Diego. Pero quizás eso mismo fue lo que hizo que sea gigante su mito, ¿no? Sus escasas apariciones públicas, ese velo de misterio que por ahí lo envolvía, hizo que esa figura se transforme de persona en mito, y en este disco particularmente que estábamos analizando, un poco desvestir ese mito y mostrar a la persona por detrás. Así Bien. como decíamos el viernes, ¿no? El día que conocimos su fallecimiento, espontáneamente la gente se juntó a celebrar lo que fue la vida y la obra del Indio Solari. Vamos a cerrar nuestro programa y este bloque con un tema de índole celebratoria. El tema que cierra, además, este disco, ¿no? Como para que sean varios cierres juntos, incluso de las camperas que nos vamos a poner para irnos de acá de la radio. En vivo. Lo que vamos a escuchar entonces de El Ruiseñor, El amor y la muerte, es El que la seca la llena. Toma mate.
que también si si lo terminaste, si haces ese Eso. ruido, tenés que cebar otro. Es universal, digo, ¿no? Sí, la metáfora. Sí. Bien. Así bien, que bueno, les invitamos a subir el volumen y a celebrar lo que ha sido la vida y la obra de Carlos Alberto Solari. Nosotros por nuestra parte nos volveremos a encontrar, creemos que el próximo martes, Wow. creemos que juega Argentina, así Sí, que sí, sí, vamos a sí. analizarlo en mesa directiva, Bien, veremos qué hacemos y comunicaremos oportunamente a través de nuestro Instagram unacosadelocos.radio. Les dejamos con el indio, nos vamos, chau chau.